A la FIFA no le interesa que Uruguay gane, ¿no? Te preguntás por qué siempre contra Uruguay. Y es una realidad, por suerte, bastante distinta a la que hubo en algunos momentos en que nos creíamos muy especiales por lo que habíamos ganado hace mucho tiempo y decíamos tonterías, como que un uruguayo no puede salir segundo, eso es un fracaso, y bueno, que había que salir campeón o nada. Hay un cambio de mentalidad también. Y Luisito Suárez demostró que es un delantero temible, ¿no? Y pegajoso además, sino que va a trabajar el partido de otra manera. Sigue al rival, reclama todo, se tira al piso. ¿Te traje estos papeles? Mirá cómo caperucitea al chileno, lo va a echar a Cavani. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto es fútbol? Brasilero careta. Cavani no, mirale, ahora le saca la roja. ¿Vos te pensás que voy a seguir llorando así? Vamos a poner huevos, carajo. Somos Uruguay, somos los campeones del mundo. Vamos a poner huevos, carajo. No podemos perder contra Costa Rica. Somos historia. Nos tenían que dejar afuera. La única forma de dejar a Uruguay afuera era con árbitros. Te preguntás por qué siempre contra Uruguay. Mierda, hoy todo el mundo está en mi contra, carajo. Eliminación y decepción en el Mundial de Qatar. Una generación de jugadores que está de salida. Una nueva generación que aún tiene que ganarse el respeto. Una liga local cada vez más decadente. Y unos dirigentes que parecen estar anclados al pasado. El caso de Uruguay es el caso que cualquier equipo teme y que ha atacado a tantos países en la región. El fenómeno de la decadencia luego de una época dorada. ¿Qué ha pasado con Uruguay? Cuando decimos que Uruguay ha entrado en una etapa de decadencia, no lo decimos solo porque le haya ido mal en el Mundial. Al fin y al cabo, en una fase de grupo de solo 3 partidos pueden pasar muchas cosas. Puede haber mala suerte, lesionados, malos planteamientos del DT, y antes de que te des cuenta ya está fuera. La decadencia de Uruguay viene de mucho más atrás, y el Mundial no fue más que una consecuencia más de un problema mucho más grande. Una selección que pasó de ser considerada una de las más grandes y fuertes del mundo, poniéndole en muchos casos al mismo nivel que Argentina, es ahora considerada una de las grandes decepciones de Conmebol. Igual que pasó con Chile o con Paraguay en sus respectivos videos, Uruguay es un equipo que viene de una etapa que, si bien no la podemos considerar como una era dorada, puesto que su último título fue la Copa América de 2011, sí era una etapa de estabilidad, con buenos jugadores en los mejores equipos y un proyecto que era la envidia de Sudamérica. ¿Cuántas veces habló de que son un país con un poco más de 3 millones de habitantes que competía más que otros que tenían 10 veces más gente? Era un caso de éxito y con una liga que se mantenía mínimo en el top 4 de la más competitiva de Conmebol. Todo eran elogios para los uruguayos. Sin embargo, a partir del año 2021 se empezó a quebrar el piso de cristal donde estaban. Concretamente con un nombre clave: Oscar Washington Tabárez. Para el año 2021 la etapa de Tabárez pasó por uno de los peores momentos. No paraban de perder y estuvieron a punto de quedarse fuera de la pelea para el Mundial. Además de que la selección parecía haberse estancado en su juego, siendo superada incluso por Perú, en un lamentable partido en Lima donde apenas pudieron patear al arco 2 veces y empataron gracias a De Arrascaeta, siendo superados en el resto del partido donde Perú no supo definir su superioridad. Luego de eso llegaron derrotas al hilo y la situación se hizo insostenible hasta que Tabárez se fue. La salida de Tabárez marcó un final de ciclo en la selección. Fue retirado del cargo en diciembre de 2021 y asumió un nuevo entrenador, Diego Alonso, el otro protagonista, para intentar remontar y hacer el milagro de la clasificación. Esto pasaba al mismo tiempo que la Liga Uruguaya atravesaba por uno de sus peores momentos. A nadie sorprende ya que el fútbol uruguayo a nivel internacional se ha visto cada vez más superado por el fútbol ecuatoriano, el paraguayo, incluso el colombiano. El año pasado nada más, Peñarol, el equipo con más hinchas de Uruguay, uno de los más grandes que tienen, quedaba último lugar de su grupo en la Libertadores, superado por 2 paraguayos, Olimpia y Cerro Porteño. Algo que en años anteriores habría sido imposible, pero estaba pasando. Nacional de Uruguay tampoco la pasaba bien y se fueron a la primera, y ya son varios años que los equipos uruguayos no pintan a nivel internacional. En todo este ambiente de desazón y de falta de resultados, Uruguay se vio forzada a hacer
recambios en su selección por el descontento popular. Con Tavares ya fuera de la ecuación, muchos empezaron a sentirse perdidos porque el que era considerado el papá de la selección ya no estaba luego de tantos años, aunque era una salida muy necesaria. Los resultados eran muy malos y el juego peor, y Uruguay tenía serios riesgos de quedarse fuera del Mundial. Una goleada contra Bolivia, 2 derrotas seguidas contra Argentina, otra goleada contra Brasil y un empate 0-0 contra la peor Colombia que hayamos visto, marcaron el final de una era de paz y de tranquilidad para dar paso a otra era donde el sentimiento que más hacía presente era el temor al futuro. Con Diego Alonso se vivió una feliz etapa de ilusión de 3 meses. Ganaron 4 partidos seguidos, derrotaron a Paraguay, a Venezuela, a Perú y se dieron el lujo de eliminar a Chile en la fecha final. Y si bien el juego de esa Uruguay no enamoraba, sí eran un equipo confiable. Sin olvidar que sus rivales en realidad pues no es que fueran la gran cosa, pero la gente celebró esas victorias por el contexto sobre todo. Recuerden que estaban a punto de quedarse fuera del Mundial y se clasificaron cuando todavía quedaba una fecha. Luego de un polémico partido contra Perú donde los peruanos reclamaron un gol que según los peruanos tuvo que haberse cobrado porque el balón había entrado. Acabo de ver la imagen y entró completo. ¿Qué te dijo el árbitro? Me dijo que lo revisaron. Claro, nos han robado porque es clarísimo. Entró toda la pelota. Siempre la misma mierda, siempre. Un montón de cosas pasaron. Sin embargo, todo parecía encaminado. Diego Alonso había encontrado el equipo titular, incluyendo a Ronald Araujo de lateral derecho, apostando por Facundo Pelistri en la banda, dándole importancia a jugadores como de Arrascaeta, Fede Valverde, Darwin Núñez, para que ellos guíen a la nueva selección, dejando a Suárez y a Cavani, los históricos de Uruguay, con roles más secundarios. Pero esto era una ilusión. Uruguay luego jugó 5 partidos amistosos de preparación para el Mundial. Esos típicos partidos sube moral que te armas antes de cualquier competición para tener más ego. Y ganó 3. Perdió con Irán y empató con Estados Unidos, pero goleó a México y goleó a Panamá. Especialmente en ese partido que pierden con Irán, algunos empezaron a notar ciertos síntomas preocupantes. Ese día jugaron los titulares, a excepción de un par, y el rendimiento fue muy malo. La falta de gol de Uruguay era evidente desde ese partido amistoso y sobre todo muchos se dieron cuenta de que un jugador no fue titular ese día, de Arrascaeta. Ese día mucha gente descubrió que sin de Arrascaeta de titular, a Uruguay le costaba muchísimo dominar a sus rivales. Una lección que se esperaba que Diego Alonso aprendiera para el Mundial, pero no fue así. En Qatar, de Arrascaeta, el 10 del equipo, fue dejado en la banca como un suplente los 2 primeros partidos. Partidos donde Uruguay empató con Corea del Sur y perdió con Portugal. Lo que parecía ser el inicio de un nuevo sueño con Diego Alonso acabó convirtiéndose en una pesadilla y la solución parecía tan sencilla que todo el mundo la veía: no sentar a de Arrascaeta. El equipo no caminaba sin ese jugador y el DT al final escuchó y lo puso en el partido contra Ghana, donde se jugaban ya el todo por el todo. El destino a veces es muy cruel aquí. En ese partido de Arrascaeta marca 2 goles, como demostrándole a Diego Alonso y a la gente que él tiene que ser titular porque sin él Uruguay no gana. Y Uruguay ganó ese partido, pero nadie contó con que Corea del Sur le iba a ganar a Portugal, y con ese resultado Uruguay estaba fuera. Cuando parecía que una vez más Diego Alonso había logrado salvar las papas al último momento, esta vez el milagro no se dio, y la gente se fue decepcionada, molesta y triste del Mundial, porque sintieron que era algo que se pudo haber evitado. Este final fue también el final de una generación. Luis Suárez, Cavani, Godín, Muslera y otros más ya no van a volver a la Copa del Mundo. Esa fue la última vez. Y ahora Uruguay tiene que encontrar a los recambios, donde algunos, la verdad, todavía no convencen. Darwin Núñez no le está pasando bien en el Liverpool y se está haciendo famoso por los goles que falla. Fede Valverde es el mejor en el Real Madrid, pero en la selección y sobre todo en el Mundial pasó desapercibido. Ronald Araujo estuvo lesionado de gravedad y Facundo Pelistri, conforme los meses fueron pasando, fue desapareciendo del camino. Mientras que otros recambios como Maxi Gómez, Torreira o Nico de la Cruz no parece que vayan a tener el nivel suficiente como para cargar ellos con el peso de la selección. Es entonces que llegamos a la época actual. La selección uruguaya no está segura de continuar con Diego Alonso. El nivel general del equipo no está ni de cerca de lo que fue hace algunos años y los problemas internos de su liga solo empeoran la situación. Si lo que se quiere es buscar culpables de lo que está pasando, en realidad hay muchos y no todos son personas.
jugadores. Si bien Uruguay es uno de los países más estables económicamente en Sudamérica, lo cual es casi un milagro si es que hablamos de este lugar, su liga no sigue esos mismos pasos. Al contrario, parece que mientras mejor le va al país, peor manejados están sus clubes, como si no supieran manejar la bonanza o como si solamente supieran trabajar a contracorriente. La calidad de dirigentes en el fútbol uruguayo está muy cuestionada y las personas que toman decisiones en la selección también. Se supone que tendrían una respuesta sobre el caso de Diego Alonso antes de fin de año, a ver si se queda, a ver si se va, a ver si tienen que buscar a otro. Pero nada, estamos ya en 2023 y no hay noticias. Optaron por un entrenador muy parecido a Tavares en su manera de entender el fútbol, solo que más joven y con ideas algo más frescas, pero sigue siendo casi lo mismo, dependiendo de jugadores específicos que te salven el equipo con su talento, como de Arrascaeta, y una generación nueva que aún no parece entender el peso de representar a Uruguay, con un sistema que es prácticamente igual y con un plan que no dista mucho de lo que Tavares ya hacía hace 10 años, a la larga no se pueden esperar resultados muy diferentes. El fútbol ha cambiado y otros equipos van desarrollando también sus estilos de juego. La mayoría de selecciones asiáticas y europeas lo están haciendo, mientras que Uruguay y varias selecciones de Sudamérica parecen más ancladas a un pasado que está ya de salida junto con la antigua generación de estrellas que se fueron después del Mundial. El campeonato de Argentina nos dio un poco más de aire a los sudamericanos, pero no se puede esconder una realidad donde hay muchos entrenadores de selecciones dirigiendo de manera mezquina y manejando clubes y federaciones de manera también mezquina, donde lo más importante son las estrellas que juegan en Europa y cuestan 100 millones de euros, y poco a poco se va perdiendo ese sentido de pertenencia que siempre caracterizó a Uruguay. Siempre tuvieron buenos jugadores, pero cuando hablábamos de Uruguay eran sinónimo de trabajo en equipo, de garra, de competirle a cualquiera. Ahora parece que estamos hablando de un equipo que depende de sus estrellitas, que en Europa habrán conseguido mucho, pero en su selección no han conseguido nada, con excepción de la generación del 2011 donde estaba Diego Forlán. Ese equipo se fue perdiendo y el recambio, si bien está ahí, porque no podemos decir que Uruguay tenga malos jugadores, por algo juegan donde juegan, no están bien manejados. No se sabe quién está al volante del fútbol uruguayo y cuál es su plan para darle vuelta a la situación. O bueno, sí se sabe. Es Ignacio Alonso Labat, el presidente de la Federación Uruguaya, un economista de 44 años que llegó en 2019 y desde entonces todo ha ido a peor. Él llegó con el lema de campaña de que quería refundar el fútbol uruguayo y lo está haciendo, solo que para mal.